Hola de nuevo, en este Contraluz vamos a hablar del fotógrafo cubano Alberto Díaz, mejor conocido como Korda. Él es el autor de la imagen que más veces se ha reproducido en la historia de la fotografía. Se trata de un retrato del Che Guevara que se tituló El guerrillero heroico. La difusión de esta fotografía ha tenido un alcance planetario y a más de 60 años de su creación sigue presente en muchos escenarios como símbolo de lucha, revolución o rebeldía. En la actualidad, sus usos van de lo político a lo comercial y así la imagen reaparece en todo el mundo. Legendario pero real, Alberto Korda nació en La Habana en 1928 y murió en París en 2001. Se le recuerda como el fotógrafo de la revolución, pero su obra también abarcó lo publicitario, la moda, la imagen femenina e incluso la fotografía submarina. Yo soy Julio Manzanares y vamos a recordar a Alberto Korda. En los años 40, Cuba aún era gobernada por Batista, que respaldaba a Estados Unidos. La revolución cubana aún no figuraba. En ese tiempo, Alberto Díaz era muy joven y recorría las calles de La Habana, vendiendo máquinas de escribir, pero además hacía ya sus primeras fotografías con una pequeña cámara que le regaló su padre. Él ya observaba escenas que le indignaban acerca de desigualdad social y con su cámara captó alguna de ellas. En 1954, Alberto Díaz y Luis Pearce fundaron los estudios Korda. Desde entonces los conocemos a ellos como los Korda. Realizaban trabajos de fotografía publicitaria y fue ahí donde Alberto, que es de quien vamos a hablar hoy, se consagró como fundador de la fotografía de moda en Cuba. Sin rodeos, de hecho, Alberto Korda nos declara que uno de sus mayores intereses siempre fue la belleza de la mujer, así que él retrató a cientos de ellas. Korda cuenta que un día encontró a una niña que estaba abrazando a un pedazo de madera como si fuera su muñeco. El rostro de la niña era temeroso e inocente y esto le estremeció a Korda. Era una pequeña sin posibilidad de tener un juguete. Después de tomar esta fotografía, la vida de Korda cambió. Yo decidí que aunque yo fuera fotógrafo, que no fuera un guerrillero que había luchado en la sierra, ni mucho menos, yo debía dedicar mi trabajo a la revolución. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. En 1959 triunfa la Revolución Cubana y es este momento en que Korda comienza a colaborar en el diario Revolución y es enviado como fotógrafo acompañante de Fidel Castro. Por amor al oficio y por servir a la revolución, acompaña al comandante durante 10 años y cabe mencionar que lo hace sin un nombramiento oficial de fotógrafo y sin recibir algún sueldo. Korda mira a todos lados y crea esas fotos con valor documental e histórico, pero sin descuidar la técnica. A su experiencia previa de fotógrafo de modas, ahora le agrega ese ingenio, esa curiosidad que son permanentes. Es que la historia está sucediendo en ese momento. Él registra escenas del proceso revolucionario y aunque podemos ver que su interés por la imagen femenina permanece, ahora exalta a las compañeras que están haciendo la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. El contexto histórico es fundamental para entender la fotografía de Korda. 1960 es un año importantísimo porque transformaría la historia de Cuba y la vida de Korda. Venía de Bélgica el barco francés La Couve, llena de toneladas de armas y municiones hacia Cuba. Mientras lo descargaban en La Habana, estalló. Mientras cientos de personas ayudaban al rescate, 30 minutos después hubo una segunda explosión y aún más poderosa.
Esta tragedia dejó unos 200 heridos y más de 100 muertos. El sabotaje fue atribuido a Estados Unidos por medio de la CIA y fue un golpe a la naciente revolución cubana, un tipo de amedrentamiento al pueblo que estaba iniciando su proceso de transformación. Al día siguiente, los actos fúnebres se convirtieron en una manifestación masiva. Participó todo el pueblo, milicianos, civiles y los líderes revolucionarios. Esa tarde, en un discurso histórico para honrar las muertes, Fidel reveló que se trató de un sabotaje y por primera vez pronunció la frase que sería emblemática para la revolución. Y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Y ese es el contexto, una atmósfera de indignación, de tristeza y de temor. En el estrado están los líderes y es ahí donde Korda va a hacer su fotografía del Che. Yo voy paneando mi cámara lentamente. La figura de Che no está ahí en ese momento. Vuelvo a hacer lo mismo. Se me mete dentro del visor de la cámara. La cara de él me impresionó tanto cuando yo la vi en el visor. Me asustó, se te puede decir un poco. Y al mismo tiempo asustarme, apreté el obturador. Y entonces ahí queda la imagen esa. La imagen del Che es la más reproducida en el mundo y desde los años 60 reaparece en todo momento histórico. Se identifica con causas sociales normalmente de izquierda, pero también sorprende su uso en objetivos burgueses o empresariales. Se convierte en un símbolo con múltiples significados, algunos de ellos contrarios a la justicia incluso. Hay que recordar que la fotografía de Korda estuvo archivada por años. Fue hasta después de la muerte del Che en 1967 que se hizo pública. El editor italiano Fertinelli publicó el diario del Che y utilizó la imagen en la portada. Asimismo, vendió más de 2 millones de copias de un cartel con la misma imagen. Desde ese momento, la imagen aparece en publicaciones, carteles y pintas. Por ejemplo, en las protestas de Francia y México en 1968 aparece, y luego en las de todo el mundo en las décadas siguientes. Andy Warhol la convierte en un logotipo y por lo tanto en un producto comercializable. La modifican otros creadores y así se lanza a innumerables productos comerciales en las siguientes décadas. Se recuerdan dos polémicas relativamente recientes. En la primera, Smirnoff quiso usar la imagen del Che en un vodka y Korda ganó la demanda. En otra más reciente, Mercedes-Benz tuvo que pedir una disculpa pública porque en una campaña automotriz cambió la estrella comunista de la boina del Che por el logotipo de Mercedes-Benz. La misma gente se volcó en reclamos hacia la empresa. Cuando Korda ganó el alegato a Smirnoff, los $50,000 los donó para el sistema de salud cubano. Korda se negó a enriquecer con la fotografía. Para él, su creación debía estar al servicio de la historia y del pueblo. La fama del retrato del Che supera en fama quizá la de su propio creador, y es un acto de justicia entonces decir que Korda fue más que ese retrato. Su legado es la documentación de la revolución, sí, pero además dejó un archivo fotográfico de moda o de fotografía submarina. A esta también se dedicó con pasión durante 12 años y creó un catálogo de corales cubanos. Y fundé un laboratorio de fotografía científica submarina para la Academia de Ciencias de Cuba. Korda se nos revela entonces como un fotógrafo comprometido con la historia, con el pueblo y con la ciencia, pero también con la técnica y la estética, características de su legado fotográfico. Él siempre estuvo en el tiempo y en el lugar exactos. El haber capturado ese momento preciso lo hizo trascender en la historia. El guerrillero heroico es ejemplo del momento irrepetible. Yo soy Julio Manzanares y en este Contraluz rememoramos a Korda y su legado. Gracias por vernos, nos vemos la próxima. Déjanos tu comentario y tu like. Lo que sucede ahí es que el pensamiento de Korda está fundamentado en la Revolución Cubana y en su ideario socialista.
Por eso su pensamiento de haber puesto la imagen al servicio del pueblo o de la historia no se puede comprender, se opone radicalmente al pensamiento del presente. Por ejemplo, un artista en la actualidad, antes de concebir su obra incluso, ya tiene un precio para su creación o al menos objetivos totalmente mercantiles. Por lo tanto, incluso a Korda se le considera un tanto iluso, pudo enriquecerse. No, pero además en el presente sería inconcebible también para Korda, por ejemplo, una campaña como la que hoy lanzan los profesionistas o los artistas o los creadores, ¿no? De que yo cobro por lo que sé. O sea, no hay un sentido de servicio a tu comunidad, ¿no? O al menos no en un sentido desinteresado. Y si me detengo a pensar aquello del amor al arte, ya no nada más resulta un pecado entre los capitalistas, ¿no? Resulta una estupidez. En el presente, ¿quién quiere regalar su conocimiento? ¿Quién quiere regalar su creación? Pero bueno, nos estamos saliendo del tema y no tienes por qué grabar.